Sí, Señor, queremos menguar para que crezcas tú, Señor, en nuestra vida. Todo lo que somos, todo lo que tenemos es tuyo, Señor. Solo tuyo, Dios. Ayúdanos, Señor, que esta adoración, esta alabanza pueda ser real, viva en nuestra vida. De anhelar, desear, cada día menguar, hacernos más pequeños. Seas tú quien crezca en nuestra vida. Es nuestro anhelo, Dios. Habla a tu pueblo hoy día, Señor. Habla a tu iglesia. Glorifícate, Señor. Oramos gracias a los méritos de tu Hijo Jesús, Dios. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Me ayudarían mucho si se ponen un asiento más adelante, porque de repente llegan algunas personas y van a estar interrumpiéndolas a ustedes. Buenos días con todos, hermanos. Qué bueno poder verlos nuevamente. Ya es el segundo domingo que podemos estar juntos. Y también bienvenidos a los hermanos que están reunidos o están conectados en la transmisión. Qué bueno tenerlos cada domingo. Espero que cuando puedan también sean parte de las reuniones físicas, ¿no? Porque esto es la iglesia en realidad. Esto es lo que Dios quiere que suceda. Sabemos que hay circunstancias, hay una situación en el mundo que lamentablemente ha perjudicado a la iglesia en un sentido, pero debemos anhelar como hijos de Dios tener estos tiempos, porque estos tiempos son de mucha bendición. Yo lo necesito, en verdad. Yo necesito esto. Y qué bueno que estés aquí, qué bueno que seas parte de cada domingo de enseñanza. Bueno, hermanos, como saben, cada domingo estamos estudiando el libro de Efesios. Ya tenemos casi 3 meses y ya estamos a punto de terminar. Así que no faltes a ni una enseñanza, porque este libro está muy, o sea, tiene mucha bendición para nosotros. Si tienes tu Biblia ahí, o si no tienes, puedes pedirnos, te vamos a alcanzar una. Y si no, puedes ir ubicando el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 21. ¿Ya lo encontraste? Qué bueno. Antes de comenzar, vamos a recordar un poco lo que hemos venido aprendiendo la semana pasada. Como saben, ahorita estamos en la segunda sección del libro de Efesios. Los 3 primeros capítulos están, ¿cómo se llama? Tienen que ver mucho con la doctrina, con conocimiento, con información que como hijo de Dios tú debes saber y conocer, lo que Dios ha hecho por ti, lo que Dios te ha dado a ti. Pura doctrina ha habido, del 1 al 3. Y ahorita estamos en la sección 2, que es la vida práctica del cristiano. La forma en cómo tiene que vivir mientras está en este mundo todavía. Jesús nos ha prometido que estaremos con Él en los lugares celestiales. Pero ese momento todavía no se da, literalmente. Debemos estar en este mundo. Y el plan de Dios es que mientras estemos en este mundo, sepamos de qué manera debemos vivir, de qué manera tenemos que desarrollarnos en esta vida, en este mundo, que cada vez está más corrupto, que cada vez está más cuesta abajo, pero como hijos de Dios somos llamados a hacer luz. Y de eso se trata el capítulo 4 hasta el 6, de la vida práctica, del día a día, de cómo tienes que ser tú en tu iglesia, cómo tienes que ser tú en la sociedad y cómo también tienes que ser dentro de tu familia. Y el día de hoy vamos a estar viendo justamente eso, cómo un cristiano debe comportarse dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio. Tengo, no sé si una mala noticia, pero de repente para algunos sí lo va a ser.
¿Y cuál es? El tema del matrimonio, están involucrados tanto hombres como mujeres, ¿no? Esposos y esposas. Pero el día de hoy vamos a dividirlo en dos. O mejor dicho, he decidido dividirlo en dos. El día de hoy, domingo, vamos a hablar solamente del rol, del papel de la mujer. Y por eso digo que quizás es una mala noticia, porque después de escucharla, capaz digas, Víctor, ya está bien, para. Ahora, ¿qué le toca al hombre, pues? Eso no vamos a ver hoy día, lo del hombre. Así que, hombre, hoy día puedes estar tranquilo si es que estás casado. Las mujeres, preparen sus corazones para que escuchen no lo que Víctor piensa en cuanto al rol de las mujeres, no en cuanto a Calvary Chapel cree que así se debe desarrollar la mujer dentro del matrimonio, sino Dios, al Dios que tú dices amar, al Dios que tú dices seguir. Él es el que ha dejado expresado en su palabra cuál es el papel de tu vida o qué es lo que te corresponde hacer a ti dentro del matrimonio. Entonces ese es el tema del día de hoy, la voluntad de Dios para tu matrimonio. Pero antes de meternos directamente al tema, hermanos, quería hacerle recordar que la semana pasada estuvimos viendo del llamado que todos tenemos de ser luz. Y ser luz significa ser distinto, pero también que tu vida sea una reprensión. Tu vida, no tus palabras. Tu vida sea una reprensión hacia las obras malas que vemos a nuestro alrededor. Que la gente cuando vea a Katy, a Oscar, a Javicho o a mí o a cualquiera de nosotros, se puedan dar cuenta solamente viéndote de que lo que están haciendo o cómo viven no es la manera correcta, porque tú vives de una manera distinta. Tu vida tiene que ser una reprensión para la gente. Eso es lo que hemos aprendido la semana pasada. También hemos aprendido de que nosotros debemos vivir sabiamente, y una persona sabia es la persona que se examina diariamente y ve cómo está andando. Ve si está dentro de la voluntad de Dios. Una persona sabia es la persona que conoce la voluntad de Dios y por eso examina diariamente si está dentro de esa voluntad. Y cuando hablamos de voluntad no se refiere, como lo repetí la semana pasada muchas veces, no se refiere con quién te vas a casar, dónde vas a vivir, cuántos hijos vas a tener, no. Esa es una voluntad distinta. La voluntad a la cual yo me refiero es la voluntad expresada de Dios. Muchas veces perdemos mucho tiempo tratando de averiguar cuál es la voluntad de Dios para nosotros y solamente pensamos qué color de carro me voy a comprar, qué color de casa va a ser o qué tan grande va a ser mi casa, cuántos hijos voy a tener. Y buscamos en la Biblia ese tipo de voluntad nada más. Cuando hay un montón de cosas que Dios ya expresó que tú tienes que hacer día a día. Pero eso a veces no nos interesa, solo queremos saber si es que nos va a ir bien en nuestro negocio, o que nos va a ir bien como padres, o nos va a ir bien en nuestra relación, o si vamos a agarrar este trabajo que estamos postulando. No está mal buscar esas cosas, pero hay cosas tan prácticas, hermanos, que el día a día tenemos que hacer. Y el sabio conoce esa voluntad. Y justamente el sabio que conoce la voluntad de Dios y sabe que hay muchas cosas que puede hacer en su día a día, no pierde el tiempo. Eso es lo que vimos en Efesios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El que conoce la voluntad de Dios y sabe qué es lo que tiene que hacer, no va a perder el tiempo, pues, porque siempre va a tener algo para hacer. Pero el que no conoce la voluntad de Dios, lamentablemente sí pierde el tiempo. No tiene rumbo. No sabe dónde ir. Solamente vive para trabajar, comer y dormir. No son cosas malas las que estoy mencionando, pero eso no es todo en la vida, hermanos. Y una persona sabia, entonces, es la que examina su vida cómo está andando, que aprovecha el tiempo y al final lo que vimos fue que una persona sabia es la que busca estar lleno del Espíritu Santo. Quiere estar controlado completamente por el poder del Espíritu Santo. Y la manifestación de que uno está andando en el Espíritu es una persona que constantemente está hablando la palabra de Dios.
Su mente está saturada de la palabra de Dios. Es una persona que tiene una comunión con Jesús. Y por tanto, y por ende, siempre quiere estar compartiendo. No necesariamente el evangelio, que sí es parte de eso, sino lo que Dios te habló hoy día. Quieres que otros conozcan lo que tú has aprendido hoy día. Esa es una primera evidencia. La segunda evidencia fue de que es una persona que constantemente vive en alabanza a Dios, para adorando a Dios. Y no necesariamente verbalmente, sino en su corazón. Es una persona que adora a Dios sin importar lo que pueda estar sucediendo a su alrededor. Porque alabanza y adoración no solamente, hermano, es lo que acabamos de hacer, es algo del corazón. Y una persona llena del Espíritu Santo es la que vive así, adorando a Dios internamente, sabiendo que aun cuando las cosas no están tan bien, Él es digno de ser adorado, de ser alabado. Y la tercera cosa, que es la evidencia de estar lleno del Espíritu Santo, es que es un hombre o una mujer que siempre vive agradecido por Dios. Hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos y la pandemia es un reflejo de eso. Y creo que hoy en día es tiempo donde debemos ser más agradecidos que antes. Y tú dices, pero Víctor, ¿cómo puede ser eso? Y es el tiempo donde más me falta. O más problemas estoy teniendo con mi esposo porque no sale a trabajar, ahora lo veo las 24 horas del día. Bueno, siempre tenemos que agradecer a Dios porque siempre Dios está en control de todo. Siempre Dios tiene un propósito detrás de cualquier cosa que tú estés pasando, no importa lo que estés pasando. Y eso, una persona que está llena del Espíritu Santo reconoce, acepta y sabe. Y ese es el contexto, hermano, en el que hemos terminado la semana pasada. Y vamos a conectarlo con lo del día de hoy. El versículo 21 al 24 vamos a leer. Mira lo que dice, Efesios versículo 21 o capítulo 5 versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vamos a orar nuevamente, ¿ya? Padre Santo, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, porque sabemos que es viva y eficaz. Sabemos que puede penetrar lo más profundo de nuestro corazón. Y eso es lo que queremos, Señor. Que tu palabra penetre lo más escondido, lo más oscuro, lo más íntimo de nuestro corazón. Usa tu palabra, Señor, para bendecir a tu pueblo. Gracias, Señor, por todo. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces el tema es la voluntad de Dios para mi matrimonio. Y la palabra clave en este tema es la palabra sumisión. Y esa palabra, hermanos, hoy en día es muy difícil escuchar. Es muy difícil aceptar. Sumisión hoy en día para muchas personas es sinónimo de debilidad, es sinónimo de esclavitud, es sinónimo de inferioridad, es sinónimo de retrógrada, de cavernícola. No les gusta. Y hoy en día hay una fuerte ideología, hay una fuerte tendencia del feminismo, que ellos quieren derrocar al patriarcado. Las mujeres quieren empoderarse y tomar un lugar por encima del hombre. No quieren igualdad, ese tipo de feminismo de hoy día. Lo que quieren es estar encima del hombre y hacer que el hombre sufra lo que ellos sufrieron. Y eso está mal. Yo no estoy en contra de buscar la igualdad de derechos, de libertad y todo eso, pero lo que hoy en día se ve es algo distinto, hermanos. Hoy la mujer quiere ser hombre, prácticamente. El hombre malo, en realidad. Es una respuesta a la opresión que ha tenido, pero cree que ser igual al hombre es la solución para la opresión que ha vivido. Y eso lamentablemente está entrando a la iglesia. Hay muchas hermanas y
mujeres desde casadas como solteras que están de una manera siendo influenciadas por ese pensamiento. Y cuando leen la palabra sumisión, quisieran que esa parte de la Biblia sea quitada. O consideran que es parte o que fue del pasado, más no aplicable el día de hoy. Pero hermanos, la palabra de Dios es eterna. Fue para beneficio de los antiguos, de los de hoy que somos el presente, y también para las siguientes generaciones. Entonces no se trata el tema de la sumisión de algo cultural. ¿Entiende eso? No es algo cultural, que Dios lo estableció porque era la tendencia de esa época y por lo tanto Dios lo usó y dijo, ya, mujeres sométanse. No, realmente esto tiene que ver mucho con el corazón de Dios y la forma en cómo Él también se desarrolla y cómo obra en la creación. Eso lo vamos a ver mientras vamos viendo el estudio. Entonces, hermanos, hermanas, no tengan miedo de esa palabra sumisión. No definas la palabra sumisión como el mundo la define. La sumisión es completamente distinta a la forma en cómo las feministas lo entienden. Y hay que tener mucho cuidado. Pero antes de entrar a eso, quiero hacerles mención a algo. Que Pablo escribió estos mandamientos o explicó estos roles dentro del matrimonio, específicamente hablando de la mujer, y luego va a hablar de los hombres, en un contexto muy feo, hermanas. Muy feo, muy horrible. Lo que sucedía en esa época, y hoy en día todavía se ve en algunos lugares del mundo. ¿Qué sucedía? Las mujeres eran tratadas como objetos. Para un judío, por ejemplo, para un judío la mujer solamente era un objeto, que solamente lo utilizaba para poder tener hijos legítimos. Y después buscaba otras mujeres para poder tener placer. Pero así es como la veía. No era importante para ella, para él, para el judío. Los judíos cuando oraban, sus oraciones eran estas en algunos momentos. Señor, gracias por no ser gentil, o sea, alguien que no es judío. Gracias, Señor, por no ser esclavo. Y gracias, Señor, por no ser mujer. Eso era lo que oraban los judíos. Así es como las mujeres tenían que vivir. Así eran como eran tratadas, vistas en esa época por los judíos. Y los griegos y los romanos de esa época, peor todavía. Era peor, hermanos. Las mujeres para los romanos, los griegos no tenían derechos. ¿Qué significaba eso, hermano? Que cuando un hombre, el esposo, fallecía, la mujer era menospreciada. Era lo peor. Nadie la trataba bien. Era como una maldición que se quedara viuda. Es por eso que parte del cristianismo en esa época fue ayudar a las viudas, porque estaban descuidadas. Ni sus propios hijos la ayudaban, porque en esa época la tendencia era menospreciar a la mujer. E inclusive después de la época de Jesús, en la India, en lugares muy lejanos a nosotros, hermanos, lo que sucede en esas culturas es que cuando el esposo moría, también mataban a la mujer. Porque si no estaba su jefe, entre comillas, de nada sirve esta mujer. E incluso había culturas de la India que mataban a las mujeres cuando se enteraban que era mujer cuando nació. Veían que era mujer, dególlenla. Si tú tienes presente ese contexto de esa época y ves esto, vas a entenderlo de otra manera. En verdad. La mujer sufría, hermanos, era oprimida. La mujer ha sufrido mucho, pero Dios nunca aprobó eso. Por más que los judíos que tenían la ley de Dios en sus manos, era parte de su religión, la palabra de Dios, Dios no aprobaba ese tipo de conducta, ese tipo de trato. Nunca estuvo de acuerdo. Si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta de que Dios nunca aprobó eso, ni tampoco estuvo de acuerdo con todo lo que hacían. Pero la realidad es que en ese tiempo de Pablo y antes de Pablo y después de Pablo, la mujer ha sido oprimida. Es verdad, no podemos negar eso de ahí. Y hoy en día todavía está pasando eso.
Pero eso no significa de que la Biblia es machista. Mucha gente dice eso. No, que la Biblia es machista, exalta al hombre, lo pone al hombre en un pedestal muy alto y a la mujer inferior. Pero realmente no es así, hermanos. Si tú te das cuenta, y quiero que vayamos a algunos versículos para que puedas entender, en 1 de Pedro, quiero que vayas, mujeres, miran dónde Dios las pone a ustedes. Y eso es lo que pueden usar cada vez que otra mujer que no es cristiana o cristiana les diga, la Biblia es machista, porque hace que la mujer se someta al hombre, como si fuera su jefe. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil, como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, este versículo no tiene nada de machista. El llamado de Dios o el trato que Dios espera que los hombres, esposos, tengan hacia su mujer es que la traten con honor, con respeto, como vaso frágil. Dios reconoce la sensibilidad de la mujer, que es fácil de quebrar. Y Dios dice a los esposos, trátenla como un vaso frágil, con delicadeza, porque ellas no son bruscas como tú, que eres hombre. Dale honor. Trátala como vaso frágil. Y la razón por la que debes tratarla y verla así es porque ellas son coherederas de la gracia de la vida. Ellas tienen una posición muy importante delante de Dios. Ellas tienen una función importante, hermanos. Ellos son las que de una manera dan vida a los humanos. Es en ellas donde crece un bebé. Ellas tienen una posición muy importante. Ahora, cuando alguien dice, no, Víctor, la Biblia es machista, este versículo me dice lo contrario, porque un machista no puede tratar a su esposa con honor, no puede tratarla como un vaso frágil. Un machista lo trata mal. Entonces, ¿este versículo apoya al machismo? No. Este versículo dice, dale su lugar a la mujer, porque es igual que tú. No es nada menor o inferior a ti. Y hay otro versículo que quiero que vayan, que está en Gálatas 3:28. Gálatas 3:28, por favor. Para que no se duerman, muevan sus manos. 3:28. Gálatas 3:28 dice esto. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Otra vez, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer. Esto es lo que hace Dios con la mujer. Le da el lugar que corresponde. Antiguamente la mujer era vista como inferior al hombre. Y acá claramente en Gálatas 3:28 está diciendo, tanto el hombre como la mujer son iguales, tienen el mismo valor. Nadie es mejor que el otro. ¿Dónde está el machismo en la Biblia? Si la Biblia le da un lugar a la mujer, te dice cómo tienes que tratarla. Y hermanos, podemos ir a muchos versículos y darnos cuenta que la Biblia no tiene nada de machista. Recuerda, no hay varón ni hembra. Eres igual delante de Dios. Eres igual de salvada, de bendecida. Los privilegios que tiene cualquier otro creyente varón, también lo tienes tú.
porque delante de Dios eres igual. Eres digna de ser tratada con honor. Eres digna o se tiene que ver, te tiene que ver como alguien frágil. Por lo tanto, te tengo que tratar con delicadeza. Y eso no solamente es para los esposos hacia las esposas, hermanos. Es para todos. También los que son solteros deben tratar así a sus hermanas. Si no estás casado, también estás llamado a tratarla bien a las mujeres. Ellas no son inferiores a ti. Somos distintos, pero a la vez somos iguales. Somos distintos, no nos parecemos mucho físicamente, ni en fuerza, ni nada de eso. Pero delante de Dios somos iguales en esencia porque ambos fuimos hechos a la imagen y semejanza de Él. Y eso es lo que nos da valor delante de Dios, que somos iguales. Entonces, hermanos, muchos versículos podría citar para demostrarte que la forma en cómo muchas mujeres y el mundo ve a la Biblia como machista no es así. Dios le ha dado un lugar importante a la mujer. Y eso es lo que Pablo quiere transmitir acá. La Biblia o el cristianismo ha tenido como propósito también darle su lugar que corresponde a la mujer. Y más aún cuando tienes en cuenta el contexto en el que fue escrito. Si esto de repente a ti no te impacta tanto cuando escuchas estos versículos de ser tratada con honor, como vaso frágil, pero imagínate en esa época donde todas las mujeres eran tratadas como animales y de pronto viene una religión, llamémoslo así, y te dice, y le dice al esposo, oye, honra a tu esposa. Imagínate la mujer de esa época, ¿cómo pudo recibir o escuchar eso de ahí? O sea, yo me imagino que era algo recibido con mucho gozo, impresionadas. Hay una historia de un misionero, no recuerdo su nombre, dice que fue a un lugar muy lejano y una mujer de ese lugar se le acercó y le dijo, Señor, la Biblia fue escrita por una mujer, ¿no? Le dijo así. Y le dijo, ¿pero por qué? Lo que pasa es que tiene muchas cosas muy buenas para nosotros las mujeres, mientras nuestros maestros o nuestros maridos nos tratan distintos. Esta mujer creyó, por lo que leyó, que la Biblia lo escribió una mujer. Imagínate. Pero hoy en día ha sido tocado eso. Y no lo vemos así, o mucha gente no lo ve así, hermanos. Pero eso está mal. Entonces, teniendo eso presente, hermanos, sabiendo de que Dios ve al hombre y a la mujer iguales en esencia, en valor, podemos leer el versículo 21 y 22 de una manera distinta, sabiendo que el corazón de Dios no es minimizar a la mujer, porque ya lo hemos demostrado. Entonces, cuando la Biblia dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, y después dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, debes entender algo. Esto no tiene nada que ver con el machismo, porque ya te demostré, o ya te demostró la Biblia, que la mujer tiene el mismo valor que el hombre. Pero a veces no comprender esto y leer de frente esto, de sumisión, a su Víctor, no. Sumisión, yo. Someterme, yo. Sujetarme, yo. No. Si yo soy más capaz que mi esposo, soy más inteligente que mi esposo, yo soy más hábil que mi esposo, yo tengo más lucidez que mi esposo, yo evalúo mejor las cosas, o sea, eso es para la gente antigua, pero hermanos, la sumisión no tiene que ver solamente con la mujer. El versículo 21 dice, someteos unos a otros. El sometimiento, hermanos, si tú lo ves de una manera consciente y honesta, es algo que todos tenemos que experimentar. Yo me someto también, ¿sabes a quién? A Dios. Me someto a mi jefe. Si voy a un lugar que no es mi casa, me someto al dueño de la casa. Si voy a la comisaría, yo no puedo hacer lo que quiero, tengo que someterme a las órdenes que tienen ese establecimiento. La vida es un lugar de sometimiento, la vida. Mi trabajo, tengo mi jefe, o si no es mi jefe, hay alguien encima mío. Pero el sometimiento no tiene nada que ver con ser menos que el que está encima tuyo, sino es una cuestión de orden. Así es como el mundo funciona. Yo he trabajado para varias personas
y he tenido que someterme. Ya, Víctor, ven a tal hora, Víctor, ven a tal hora, Víctor, anda a tal lugar, Víctor está acá. Eso es someterse. Es reconocer que hay una autoridad delante tuya, la cual tú tienes que obedecerlo. Yo hago eso. Capaz tú como mujer dices, no, Víctor, no, te estoy demostrando que sí. Y si tú te pones a evaluar, tú también te tienes que someter en diferentes aspectos. O sea, la sumisión no es algo ajeno al hombre, hermanos. Igual lo tenemos que hacer. Por eso es que el llamado es sométanse unos a otros. Unos a otros sométanse. Hermanos, si nosotros aplicaríamos la sumisión como corresponde, no habría conflictos, en verdad. Porque la razón de los conflictos en el hogar, en el trabajo, en la sociedad, es porque ni uno de los dos, porque siempre tiene que estar involucrado dos personas, quieren ceder. Las dos personas quieren prevalecer de que se haga lo que uno quiere. Y están luchando, luchando, luchando. Ni uno está dispuesto a hacerse menos, menguar, para que se haga lo que el otro quiere. Por eso vienen los conflictos. Y el llamado de Dios para nosotros, hermanos, para todos, es someternos. Es buscar el interés del otro. Es buscar el bienestar del otro. Si nosotros aplicaríamos eso como es, no habría conflictos ni en el matrimonio ni en la sociedad. Porque la razón por la cual tenemos conflictos es por lo orgullosos que somos. Queremos tirar para nuestro lado. Queremos jalar para nuestro lado. Piensa en eso. ¿Por qué te peleas con tu vecino o tu vecino? Porque quieres tener la razón, pues. ¿Por qué te peleas con tu familia? Porque quieres tener la razón. Porque hay orgullo. Porque crees que las cosas tienen que ser como tú crees. Y el llamado es sométete. Velo a la otra persona como es superior a ti. No tiene que hacerse siempre lo que tú quieres. Imagínate que en un conflicto, imagínate, los dos estén luchando, pero tengan ese principio del sometimiento, de decir, no tiene que ser como yo quiero, no tengo que buscar mi propio interés. Y una de esas dos del conflicto dice, ya, está bien, capaz no estoy tan de acuerdo, pero no es razón para tener un conflicto. No tienes que estar de acuerdo para evitar tener un conflicto. Solamente tienes que cambiar tu actitud y entender de que tienes que ceder, tienes que entregarte muchas veces. Y cuando uno hace eso, ¿tú crees que haya conflicto? El conflicto desaparece. Desaparece, hermanos. Piensa en tus peleas que has tenido. Ni uno de los dos se callaba, los dos gritaban. Pero si uno se hubiera callado y decir ya disculpa, se acaba todo. Ahora imagínate que los dos hagan lo mismo. No hay problemas ya. No hay problemas. Así tienes que vivir tú en la sociedad, en tu trabajo. Sometiéndote, viviendo una vida sometida. Y eso Pablo lo va a llevar al matrimonio. Mujer, sométete o sujétate a tu propio marido. Hermano, la sumisión significa esto, o quiere decir esto. Es un reconocimiento de la autoridad que Dios le ha dado a tu esposo. Eso es sumisión. Reconocer, respetar, aceptar la autoridad que Dios le ha dado a tu esposo. Eso es sumisión. Ceder. Decir, Señor, yo me someto. E inclusive, hermanos, justo estaba hablando con mi esposa ayer, el someterte, en un sentido, es un acto de fe. ¿Sabes por qué? Porque la razón por la que tú no te sometes o te cuesta muchas veces es porque crees que tú lo puedes hacer mejor, o porque tú crees que eres más capaz y que puedes liderar. Existen dos cosas nada más, el que lidera y el que se somete. Y la mujer que no quiere rendirse hacia la autoridad que Dios ha puesto, es una persona que considera que puede hacerlo mejor. Pero someterte es un acto de fe, ¿sabes por qué? Porque esa acción o esa actitud estás diciendo, Señor,
Yo creo que tú puedes usar a mi esposo como líder para cumplir tus planes en mi vida. Yo creo, yo confío. Porque hay que ser sinceros. Muchos hombres a veces no son, no te dan mucha confianza a someterte. Porque no somos perfectos. La sumisión no es fácil. Y hay muchos hombres de que cuando tú lo ves, tú dices, ¿cómo me voy a someter a él? Pues. Y Dios sabía eso, que los hombres o que tu esposo no es perfecto, pero sin embargo Él te ha hecho el llamado, sométete. Por eso digo que es un acto de fe, es confiar de que el diseño que Dios ha establecido dentro del matrimonio es el ideal y el mejor. Y tú confías en eso por más que en el momento no parezca. Por eso digo que es un acto de fe, hermanos. Y la sumisión es de la mujer hacia el hombre, reconocerlo, respetarlo. Él es el líder, Él es la autoridad que Dios ha puesto. Ahora, esto no tiene nada que ver de que el hombre sea autoridad por el hecho de que sea mejor que tú, mujer. No tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver con que el hombre es superior a ti y por eso Dios lo pone. Es una cuestión de orden. Y quiero que escuches esto. Jesús también se sometió al Padre. Jesús dijo, yo no hago lo que yo quiero, sino la voluntad de mi Padre. Jesús en su oración, antes de morir, dijo, Señor, no hagas lo que yo quiero, mas haz tu voluntad. Jesús se sometió a la voluntad de su Padre. Ahora la pregunta es esta. ¿Jesús era inferior a Dios? ¿Qué creen ustedes? Jesús obedecía a su Padre. Jesús valoraba a su Padre, le daba el lugar. Siempre mencionaba que su Padre, mi Padre es mayor que yo, decía. Repito, ¿Jesús era inferior a Dios Padre? No, era Dios. Pero en la Trinidad tiene diferentes roles, tareas. Y el del Hijo era someterse. Ese era el papel del Hijo, someterse. Pero no porque era menos Dios que el Dios Padre. No, eran iguales. Ahora tú ponte a pensar en eso. Si Dios Hijo se sometió a Dios Padre, no por ser inferior, cuando Dios te manda a ti como mujer someterte, debes tener en cuenta eso. No se trata de inferioridad. Porque Jesús cuando se sometió no estaba demostrando que era inferior al Padre. ¿Sabes por qué, mujer, te tienes que someter? Porque eres parte fundamental del matrimonio. Dios ha diseñado que el matrimonio tenga diferentes roles. El hombre por un lado y la mujer por otro. Cuando ambos cumplen y obedecen estas cosas de la sumisión y el amar, que vamos a verlo la otra semana, tu matrimonio va a ir bien. Esa es la forma, ese es el método, esa es la clave de someter, de que funcione el matrimonio. Dios no tiene la intención, hermanas, de hacerte sentirte inferior cuando te dice sométete. Él sabe, escucha esto, hermano. Dios es el que ha creado el matrimonio. Y Él es la persona ideal o perfecta que te diga cómo puede funcionar. Y si Él es la persona correcta, entonces cuando te dice, mujer o hija, sométete a tu marido, créeme que ese es la clave del éxito para tu matrimonio. Eso suena muy fuerte, ¿no? A la vez, ¿no? Es el éxito. ¿Tú quieres que tu matrimonio te vaya bien? Cumple tu papel y tu rol que Dios te ha dado. No hay otra manera, hermanos. No hay otra manera.
Pero hay que reconocer que muchas mujeres no están haciendo esto. Muchas. Desde cristianas hasta la gente del mundo. Se resisten, no quieren vivir una vida independiente, quieren hacer lo que quieren, aún teniendo la autoridad que Dios le ha puesto. Tú vas a su casa y te das cuenta que no es que haya dos cabezas, hay una cabeza, y es la mujer. Pero Jesús o Dios ha dicho, el hombre es la cabeza. Quiero repetir muchas veces esto, hermano. El hombre es cabeza, no porque sea mejor que tú. Es porque Dios quiere que sea así. Porque Dios ha diseñado que sea así. Si tú como mujer no estás reconociendo esa autoridad, hermano, quiero decirte algo. No solamente estás fallando a tu esposo, que en realidad ni siquiera es lo más grave. Tú estás deliberadamente desobedeciendo a Dios, diciéndolo a Dios con tu accionar. Yo no estoy de acuerdo con la sumisión, Señor. A mí no me parece que así tiene que ser. Yo creo que así tiene que ser. Eso es lo que tú estás diciendo si no te estás sometiendo. Estás diciendo, yo tengo una mejor idea que tú, Dios, que has dicho que el matrimonio tiene que funcionar como me estás enseñando. Yo creo que hay una mejor manera. No es un ataque a tu marido, es un ataque a Dios. Es una desobediencia directa a Dios. ¿Tú crees que a tu esposo nomás le estás fallando? No, hermano. Ahora, Víctor, pero explícame, ¿qué significa sumisión? ¿Significa ser su esclava? ¿Significa hacer todo lo que me dice? No. Ser sumisa, hermanas, o sujetarse a su marido no significa que no tengas opinión, no significa que no puedas aconsejar, no significa que no puedas decirle sus errores, no significa de que siempre tienes que darle la razón, aun cuando tú sabes que está equivocado. No, porque si fuera así, entonces ¿dónde entra el concepto de ser ayuda idónea? ¿Dónde entra pues? Tú, mujer, eres ayuda idónea. Y te voy a decir algo muy cierto. El hombre no puede llegar a su vitalidad como varón si no estuvieras tú. El hombre te necesita, el esposo te necesita, igual que tú necesitas a él. Dios ha hecho de los dos como indispensables para que funcione el matrimonio. Y tu rol, tu papel como mujer es reconocer esa autoridad. Pero no significa silenciarte, de que no tengas opinión. No, es más, yo me atrevo a decir de que el hombre que cree que por ser autoridad su mujer no puede hablar, está fallando en verdad. Está fallando. La mujer debe ser, como le decía a mi esposa desde que nos casamos, aunque ella no lo creyó, creo al inicio. Yo le dije esto, tú, Viviana, eres como un filtro. ¿Qué significa eso? De que antes de que yo haga algo tiene que pasar por ti. Si está bien, se va a hacer. La mujer, hermano, también tiene sabiduría. También tiene buenas ideas. Sujetarte o someterte no significa callarte, no hacer nada, no, al contrario. Hay mucho por hacer como mujer. Pero bajo el liderazgo de tu esposo. Tú le puedes dar muchas buenas ideas, tú le puedes dar muchas opiniones. Pero el ser líder significa que él es el que va a tomar la decisión final. Eso en realidad es. Conversan, hablan, dan sus ideas, le planteas las cosas, la evalúan, oran, y al final el hombre dice, bueno, vamos a hacer esto. Y ahí es donde entra el someterte. Aceptar lo que él está diciendo. Ahora, pero Víctor, de repente mi idea es mejor. ¿Qué pasa si mi idea es mejor que la de él? Tienes que someterte igual, porque no está pecando.
Solamente que en tu criterio consideras que es mejor tu idea que la de él, pero no te está llevando a pecar. La sumisión es eso, apoyar a tu esposo. Ahora, hay muchos esposos, lamentablemente, que no ejercen su liderazgo como deben. ¿Sabes cuál es la razón? Muchas veces es porque ya están cansados, que cada vez que quieren ejercer su autoridad, la esposa se resista. ¿Y sabes cómo termina cada vez eso? En discusión, 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 dormir separados, dormir sin hablarnos, en el sillón, sin comer juntos, sin hablarnos. Y eso pasa meses, meses, años, años. Y llega un momento en que el hombre dice, creo que mejor es no decirle nada ya y dejar que ella haga lo que quiera. Y pasa el tiempo y hace eso y se da cuenta que hay menos problemas. Y el hombre dice, creo que esa es la manera, no liderar, dejar que los dos hagamos todo. Y hay mujeres que al ver que su esposo renuncian a ese liderazgo, se aprovechan y hacen lo que quieren. Y son felices, entre comillas. Qué triste en verdad, pero pasa, hermano, y pasa en hogares cristianos. Ambos fallaron. Lo que una mujer tiene que hacer cada vez que de repente ve que su esposo no está siendo el líder que debe ser, porque lamentablemente a veces como hombres fallamos, pero cuando tú veas como esposa, que tu esposo no está ejerciendo su liderazgo, no está andando en el temor de Dios, tú no tienes que tratar de reemplazarlo. Lo que tú tienes es que empujarlo, estimularlo a que él pueda ir al lugar donde corresponde. Eso es una mujer sumisa. Entender que su posición es estar debajo de él aun cuando está en su peor condición. Pero en esa peor condición no se queda con los brazos cruzados, sino que dice, amor, vamos, déjame ayudarte. Necesito que tú seas el líder de la casa. Yo no puedo. Pero para hacer eso necesitas hacer a un lado tu humildad, tu orgullo. Hay muchos matrimonios, hermanos, que ya se olvidaron de esta palabra someterse. Y ahora el que se somete es el esposo a la esposa. A veces lo dicen entre bromas, dicen, no hables con el esposo, él no manda. Habla con su esposa, ella dirige todo. Y hay esposas cristianas que no tienen problema estar en esa situación. Y creen inclusive porque ven los resultados alrededor, que gracias a ser ella el líder, ahora tienen una casa. Ahora tienen estabilidad. Ahora los hijos son mejores criados. ¿Ves? Pero hermanos, como dije al inicio, no estás atentando contra tu esposo directamente, sino contra Dios. Y hay que examinarnos, ustedes mujeres. Ustedes tienen un papel muy importante, muy importante. Y aunque no lo crean, la sumisión es su papel. Si ustedes entienden eso y le dan el lugar a su esposo, las cosas van a ir bien. Ustedes, bueno, gracias a Dios estoy casado, ¿no? Puedo hablar un poquito con base, ¿no? Poquito, ¿no? Porque si fuera soltero, quizás tú dices, Víctor, ¿qué me vienes a hablar tú de eso? Si ni siquiera tienes esposa. Pero gracias a Dios tengo ya casi 6 años de casado. Y hemos tenido momentos pero muy difíciles. Y cuando hemos evaluado por qué sucedía eso con Vivi, nos hemos dado cuenta que la razón es porque ni uno de los dos estaba cumpliendo con el rol que Dios le había dado. Pero gracias a Dios hemos estado rodeados con varias personas que también están en esa misma lucha de querer glorificar a Dios con su matrimonio, que nos han ayudado. Y ahora mi esposa, gracias a Dios, no está. Digo que no está porque no quiero no quiero que piensen que quiero exaltar a mi esposa, pero ella ha aprendido. Ella ha aprendido.
Algunas veces algunas personas dicen, ¿cómo me va a sujetar a mi esposo si yo gano más que él? O tengo una carrera y él no. Pero gracias a Dios, creo que estamos aprendiendo con mi esposa a entender de que cuando cada uno de nosotros cumple con sus roles, las cosas van a ir bien, hermanos. Yo considero en verdad que ahorita estoy en el mejor momento de mi matrimonio. El mejor momento. La razón es porque mi esposa está cumpliendo su rol y yo también. No a la perfección, créanme que todavía tenemos problemas. Gracias a Dios no los ven. Pero tenemos una convicción ambos de que si no confiamos en lo que Dios ha dicho que te toca hacer como esposa o esposo, no va a funcionar. Mi esposa tiene estudios, yo no los tengo. Mi trabajo es totalmente distinto al de ella, totalmente. He estudiado, ella trabaja en el banco. Si fuera como el mundo, o fuera una feminista, diría, tú te tienes que someterte a mí, si yo gano más que tú. Pero yo he visto, ya no quiero hablar de mi matrimonio porque no importa tanto eso, solamente quería hablar hasta ahí. Pero yo he visto muchos matrimonios, hermanos, que la mujer se somete a su esposo y se refleja en las cosas que ella quiere hacer. Antes de comprarse algo, está consultando. No para pedir permiso, entiende eso. Mi esposa a mí no me pide permiso, sino quiere comunicarme lo que ella cree que puede hacer o quiere comprar. Y yo le digo, ya está bien. Eso no le hace menos. Ya, amor, está bien, hazlo. Pero hay momentos en que viene y me dice, amor, ¿y qué tal si hacemos esto? Yo he aprendido esto de un pastor que me decía, siempre pon en sala de espera todo lo que te pide tu esposa. Siempre, pon en sala de espera. Y si es algo que realmente necesita, te lo va a volver a pedir. Pasa una semana y te menciona el tema. Lo que quería, lo que creía que era urgente en ese momento, lo que creía que era necesario. Ya no, vive tranquila. Pero me voy a la comunicación, al amor, ¿está bien esto? Amor, ¿está bien esto? Sí, y yo también hablo lo mismo. Yo también hablo lo mismo, tengo muchos deseos, quiero hacer muchas cosas, quiero comprarme algo. Amor, ¿también puedo hacerlo? ¿Está bien? Y Vivi me mira y me dice, hay que esperar. Entonces, mientras más obedezcas esto o creas esta verdad de Dios, hermanos, más tu matrimonio va a ir andando bien. En el versículo 23 dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en sus maridos en todo. En todo. Ahora, ¿sabes qué cosa? Eso no es obvio, yo sé que tú lo entiendes, pero igual no está de más decirlo. No significa todo literalmente, porque puede pedirte hacer cosas malas. Te puede pedir decir cosas malas, hacer cosas malas. Y ahí tú tienes la libertad de rebelarte, decir, no, esto no le agrada a mi Dios. Pero si no es pecaminoso, pero si no es algo incorrectamente o no es correcto moralmente, tú tienes que someterte en todo, hermanos. Dios te ama, mujer. Y así como he mencionado al inicio que Él te ha puesto en el mismo lugar que el hombre para que seas tratada con honor, como vaso frágil, Dios, tiene el interés de que tú crezcas, de que tú madures. Y el camino que Él ha trazado para que tú crezcas es la sumisión
El camino para que tú crezcas como mujer es la sumisión. Porque te hace humilde, porque te hace sierva. Porque en un sentido te hace dependiente. Nosotros no somos independientes. Yo dependo de Dios, de Cristo. Pero tu mujer también dependes de Dios. Él es tu cabeza principal. Pero Dios ha puesto a alguien que es tu esposo. Y a él tú tienes que, en un sentido, rendirle cuentas. Y yo quiero animarte en verdad con todo mi corazón de que tú puedas recibir este mensaje que no es machista. Porque si fuera machista, hermanos, el hecho de que tú no obedezcas este mandamiento, si fuera machista este mandamiento y tú no lo obedeces, no debería perjudicarnos en nada, pues, como hombres. Pero créeme que si tú no haces eso como esposa, el matrimonio se va al suelo, se derrumba y se divorcia. Ahorita estoy enfocándolo más a la mujer, hermanos. De repente tú estás diciendo, ya, Víctor, para. Ahora el hombre, pues, ¿qué le toca al hombre? La otra semana vamos a ver eso. Pero entiende algo, Jesús también se sometió. No por ser más débil que Dios, no por ser inferior a Dios. Era igual. Pero para que funcione el plan de Dios en la creación de redimirte, tenía que ser así. En una empresa, hermanos, no todos son jefes. No todos son los que lideran. Hay 1, 2 o 3 y los demás son subordinados. Pero no es jefe porque es mejor, sino porque así es la forma en cómo puede crecer algo. Y Dios planeó desde antes de la fundación del mundo escogerte y salvarte y redimirte y perdonarte. Él planeó eso. Ahora la pregunta es, ¿quién lo ejecutó? Miras al costado, Jesús. Él se sometió a ese plan, a esa voluntad de Dios. Pero no porque era inferior, sino que es la forma en cómo las cosas resultan. Si tú quieres que tu matrimonio resulte, sométete, reconoce, respeta, valora a la autoridad que Dios ha puesto delante tuyo. Y así es como tu matrimonio va a crecer, hermanas. La iglesia está sujeta a Cristo y la mujer tiene que estar sujeta igual que la iglesia está sujeta a Cristo. Entonces tú dices, Víctor, ¿y qué para mí es que no estoy casada? ¿Algo tiene que ver esto? Sí. La sumisión es algo que se aprende desde antes de estar casado, hermanos. Y tú debes ir ejercitando esa sumisión, no con un hombre, porque no estás casada, sino en todo aspecto en que tú te desenvuelvas. Porque de eso se trata la vida, hermano. Servir a los demás. Al final la sumisión es servir. Es decirle a tu esposa, quiero ayudar. Somos el mismo equipo. Estamos empujando el mismo carro para llegar al mismo destino. Tú manejas y yo soy tu copiloto. Entonces examínate y ve cómo estás. Y si tú eres una mujer soltera todavía que quisieras casarte, entiende que esto es importante. Pero también quiero mencionar algo. También evalúa bien con quién te vas a casar. Porque no todo cristiano significa que puede ejercer una buena autoridad. Escucha esto. No todo cristiano está preparado para ejercer una buena autoridad. Y eso vamos a ver la otra semana. Tú como mujer tienes que entender de que si te vas a casar, tienes que entender de que implica sometimiento. Pero para eso también tienes que saber con quién te vas a casar. Porque no te puedes casar con alguien que sea muy difícil de someterse. Y digo esto, hermanos, porque hay hombres siendo cristianos que a veces tenemos actitudes, no es que somos machistas, pero tenemos actitudes machistas y no lo sabemos o no creemos que sea así.
y no quieren cambiar por nada. Yo reconozco que era así en algunas cosas con mi esposa. Y Viviana ha tenido que hablarme. Después, cuando ya pasaron los años, yo decía, qué tonto que fui, en verdad. Ridículo. Pero los que no están casadas, no solamente vean el atractivo del esposo o del futuro esposo que puedan tener. No vean si tiene dinero, si tiene estudio. No, vean el carácter que tiene. Si es un hombre realmente de Dios. Porque con él te vas a casar y a él te vas a someter. Hay mujeres que ahorita dicen, pero Víctor, es difícil someterme, mi esposo es lo peor. ¿Te acuerdas cuando te hablamos antes de casarte? ¿Evalúes? Ahora te toca hacerlo. Es más difícil. No estoy diciendo que las que están pasando por eso se divorcien, porque es más difícil. Entonces, hermanos, tienen un rol muy importante. Son necesarias. Y yo les animo que si han estado viviendo distinto al diseño de Dios, con mucho amor y humildad, hablen con sus esposos y les diga, perdona, mi amor, estuve fallándote. Me cuesta, pero ayúdame. Porque es el plan de Dios, no es algo que a Pablo se le ocurrió en ese momento y te quiso enseñar o quiso transmitir a la iglesia. No, es el plan de Dios. Es el plan de Dios. No es mi idea, no es de Pablo, no es de tu esposo. Es de Dios. Y si tú amas a Dios, obedece sus mandamientos. Y este mandamiento tiene que ser obedecido si quieres que tu matrimonio vaya bien. Vamos a orar, hermanos, ¿ya? Padre Santo, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por las mujeres, Dios. Porque tú le has dado valor, le has dado un lugar muy importante, Dios, en la sociedad y especialmente dentro del matrimonio, Dios. Y yo te ruego, te pido que tú puedas tocar sus corazones de las personas que son casadas aquí o que quieren casarse, Señor. Y les puedas dar un espíritu afable, apacible, un espíritu que quiera obedecerte, que quiera someterse a la autoridad que tú, Señor, tú has puesto. Y que puedan entender que es el único camino que tú has trazado para que el matrimonio tenga éxito. Dales humildad, Señor. Quita esa influencia de hoy en día que te dice todo lo contrario de ahora. Tú diseñaste el matrimonio y tú sabes que es lo mejor, Señor. Bendice la vida de mis hermanas, Señor. Pero también prepara el corazón de las mujeres que todavía no se casan, pero desean eso. Entiendan que esto es un mandato de Dios, que no las hace inferior, que no las pone en silencio de sus opiniones. Todo lo contrario, Señor. Son llamadas a ser ayudas idóneas. Hazle entender eso, Señor. Que tu mensaje, Señor, el día de hoy no se vaya, Señor, de sus corazones sin antes arreglar la situación que pueden estar pasando. Porque ahí es cuando comienzan a madurar, Señor. Gracias por todo, Padre. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.